del Señor. Bueno, quiero hablar un poquito acerca de algo que me... Usted sabe que toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha sido escrita para que usted y yo entendamos que hay una confrontación entre Dios y los ángeles caídos que data desde el comienzo de todas las cosas, antes que el universo fuese hecho. Porque la rebelión de los ángeles, de la cual nos habla el capítulo 12 de de Apocalipsis, esa rebelión de los ángeles de la cual nos habla Isaías 14 y nos habla también Ezequiel 28, ocurrió antes que el universo fuese hecho. Para mí no hay ninguna duda que la tierra fue creada por Dios no para recibir a Adán, eso vino después, sino para recibir a los ángeles caídos que habían sido expulsados del lugar donde ellos habitaban primero y que no tenía Dios un lugar a donde enviarles. Y por eso creó una tierra desordenada, vacía, inhóspita, oscura, llena de agua y todo completamente incómodo y poco hospitalario, ¿no? Bueno, ellos, los ángeles caídos, pues son los que han creado, los que han desarrollado esta situación que nosotros vivimos en el mundo en este momento. Bueno, hay una porción de la palabra que está en Mateo 10, 5, 6, que quiero comentarla en los próximos minutos que me quedan, porque creo que allí va a ser muy interesante lo que está allí, lo que el Señor ha referido y que para nosotros puede servir de una gran ilustración para comprender este problema de la confrontación que hay entre Dios y los ángeles caídos desde la eternidad. Dice la porción de esta manera, Mateo 10, 5, 6, dice, a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor fue muy claro. Él dijo, no vayan por camino de gentiles, dijo él, no vayan por camino de gentiles ni entren en casa de samaritanos. Entonces, podríamos y debemos, pues, si somos de lo que queremos una respuesta siempre, y estoy seguro que a Dios le gusta cuando uno quiere una respuesta, cuando uno quiere indagar, cuando uno quiere profundizar en la palabra de Dios para conocer lo que allí está expuesto, no lo que surge a simple vista, sino lo que está detrás de todo esto, ¿no? Uno debería preguntarse, ¿por qué el Señor hace esta clara separación entre Samaria e Israel? Porque resulta que Samaria fue durante un tiempo la capital del reino del norte, que es el reino de Israel, o la casa de Efraín. Es lo mismo, ¿eh? El reino del norte, la casa de Israel o la casa de Efraín es lo mismo. Y ya vamos a ver dentro de un momento cuáles tribus ocuparon este lugar. Hace una separación entre ellos y el reino del sur. Y el reino del sur es la casa de Judá y de Benjamín. Casa de Judá y de Benjamín. El Señor parece separar el reino del norte, que corresponde a 10 tribus de Jacob, del reino del sur, del cual son las dos restantes, y en consecuencia parece colocar a gentiles y samaritanos en un mismo paquete. No sé si usted sabía esto, ¿no? Pero a esta Samaria a la que se refiere el Señor acá, fue durante muchos años la capital del reino del norte, es decir, la capital del lugar donde habitaban 10 tribus de las 12 tribus de Israel. 10 tribus habitaban allí. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el Señor hizo esta separación? Porque en teoría es el mismo pueblo. Bueno, esto tiene su contexto histórico, ¿no? Y para tocar el contexto histórico tenemos que mencionar el pecado de Salomón. ¿Mm? Todos conocemos la historia de Israel y cómo en tiempo de Saúl ellos pidieron, bueno, antes de Saúl ellos pidieron, en el tiempo de los jueces ellos pidieron un reino y Dios le dio algunos reyes, varios reyes. Eh, bueno, hubo 3 reyes que gobernaron cuando el reino estaba integrado. Perdón, 4 reyes, cuando el reino estaba integrado.
cuando era uno solo. Saúl, David, Salomón y el comienzo del gobierno de Roboam, ¿no? Esos cuatro reyes estuvieron en el reino integrado, pero el reino después fue dividido. Bueno, el reinado de Saúl duró aproximadamente 32 años. El de David, 40 años. El de Salomón, 40 años. Y el de Roboam no sabemos, pero presumimos que debe haber sido muy poco tiempo. Digo, el reino de Roboam fue de 17 años, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo estuvo él gobernando al reino integrado? Eso no está claro, pero presumimos que debe estar ahí alrededor de unos 5 o 6 años. Esto nos daría a nosotros entonces un total entre los cuatro reyes de 120 años de gobierno del reino integrado. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que durante el gobierno de Salomón, este rey cometió algunos errores y esto provocó la separación de los reinos. ¿Mm? Algunos eventos en los tiempos finales del reinado de Salomón determinaron que el reino unificado de Israel sería dividido, sería seccionado. Salomón, a pesar de su sabiduría reconocida en la Sagrada Escritura, reconocida por extranjeros, como Salomé, pues la reina, ¿no? Por ejemplo. Bueno, a pesar de su sabiduría, Salomón desobedeció a las instrucciones para los reyes de Israel y tuvo muchas mujeres. Además, él despreció el pacto que Dios había establecido con él, porque adoró a dioses falsos. Después que terminara de construir el templo, después que terminó de construir el templo, pues no sabemos qué le pasó a Salomón, pero se desvió. Y pues el contexto informativo, digamos, docente universal, orienta la respuesta hacia la gran cantidad de mujeres que tuvo Salomón que lo envolvieron en sus prácticas. Bueno, él, a pesar, como hemos dicho, de su sabiduría, cayó en prácticas idolátricas debido a la influencia de sus esposas. Estas esposas provenían de diferentes naciones y culturas, y cada una de ellas adoraba a sus propios dioses. Este fue el gran error de Salomón, ¿no? Haberse relacionado con mujeres que no eran judías y dio entrada a mujeres digamos, del linaje desaprobado, del linaje desagradable delante de Dios, porque es un linaje satánico, descendiente de los ángeles caídos, como he hablado ya decenas de veces en los programas anteriores, que hay linajes sobre la tierra que no son de Dios porque provienen de las relaciones desaprobadas de los ángeles caídos con las mujeres de la tierra. Bueno, como resultado de esto, Salomón fue conducido, se dejó conducir muy dócilmente a adorar a dioses paganos, que muy probablemente estos dioses paganos eran la representación en estatuas de yeso o de madera de los mismos ángeles caídos, pues, que se hacían adorar por las sociedades paganas que habitaban la tierra, ¿no? Eh, eh, conjuntamente con Israel, ¿no? No que conjuntamente con Israel adoraban, sino que ellos iban en paralelo. Mientras se desarrollaba el pueblo de Dios, mientras el pueblo de Dios crecía, pues también crecía el pueblo pagano que había sido desarrollado por la influencia de los ángeles caídos. Esta idolatría fue vista como una traición a Dios y al pueblo de Israel y fue una de las razones principales del declive de su reino. El hecho de que Salomón tuviera tantas esposas y concubinas es mencionado en la Biblia, específicamente en el libro de Primero de Reyes. Según este libro, Salomón tuvo un total de 700 esposas y 300 concubinas. O sea, tenía 1000 mujeres. Sin embargo, esta práctica iba en contra de las leyes de Dios que se encuentran en Deuteronomio 17:17, donde se prohíbe al rey tener desposadas mujeres no aprobadas por Dios, porque el temor de Dios era que su corazón se podía desviar como resueltamente así sucedió.
al final. Pues esto fue precisamente lo que pasó cuando las esposas de Salomón introdujeron prácticas idolátricas en el reino de Israel. Y esto es lo que a nosotros nos va a conducir a conocer qué fue lo que pasó. Porque el Señor le dijo a los discípulos que no fueran, no visitaran la casa de los samaritanos. Entonces, eh, eh, posteriormente digamos, a esta decisión de Salomón, Dios envió a Ahías a darle una profecía a Jeroboam. Dios, por amor a David, no le quitó el reinado a Salomón durante el tiempo que él fue el rey, pero sí se lo quitó cuando subió su hijo. ¿Mm? Porque ya este asunto estaba decidido que le iba a quitar el reino a Salomón. Así que todo sucedió durante el reinado de su hijo Roboam. Esta situación provocó que Dios enviara a Ahías para que profetizara a un guerrero llamado Jeroboam acerca de que él reinaría sobre 10 tribus de Israel, mientras que el hijo de Salomón, Roboam, reinaría con las dos que quedaban. ¿Mm? Bien, lo que pasó fue que, debido a las pesadas cargas fiscales impuestas por Salomón, hubo un gran descontento entre las tribus del norte. Después de la muerte de Salomón, Roboam, como legítimo heredero al trono, fue hasta Siquem para tomar posesión como rey de Israel. Pero el pueblo le pidió a Roboam que por favor bajase los altos impuestos que su padre había establecido. Pero Roboam se negó a aliviar la carga pesada sobre el pueblo de Israel, y entonces 10 tribus del norte se rebelaron y llamaron a Jeroboam para que los gobernase él, para que él fuese su rey. Y entonces ellos le dieron la espalda a Roboam y no siguieron entonces siendo súbditos de él. Y en ese momento se partió el reino en dos. El reino del norte, llamado también la casa de Israel, la casa de Efraín. Estos 10 formaron su propio reino bajo el liderazgo de Jeroboam I. Y las únicas otras dos tribus que quedaron sí, se sometieron pues al descendiente, al hijo de Salomón, que es Roboam, y fueron gobernados por él. Lo curioso acá es que la capital del antiguo reino unificado de Israel, el antiguo reino, el que gobernó David, el que gobernó Saúl, el que gobernó Salomón, la capital de ese reino era Jerusalén. Pero luego, después de la división, entonces Jerusalén fue la capital del reino del sur, es decir, el nuevo reino de Judá. ¿Mm? Por otro lado, la separación dio inicio al reino del norte, el cual tuvo varias capitales en su comienzo, pero debido a cambios políticos y a conflictos, se estableció que Samaria sería la capital del reino del norte. No sé si entonces estoy bien orientando bien la explicación, porque el Señor le dijo a los discípulos: no entren en casa de samaritanos. Y porque el Señor le dijo esto a ellos, si Samaria estaba enlazada o ligada, pues de una manera sentimental, si se quiere, con el Israel total, porque ella fue por un tiempo la capital del reino de Israel o el reino del. Entonces, es importante mencionar que las Sagradas Escrituras no enumeran específicamente cuáles fueron las 10 tribus que formaron el reino del norte. Sin embargo, pues se sabe que el reino del sur era Judá, eh, estaba Judá y el reino de Benjamín, ¿no? Quiere decir entonces que el reino del norte estaría formado por la tribu de Rubén, la tribu de Simeón, la tribu de Dan, la tribu de Neftalí, la tribu de Gad, la tribu de Aser, de Isaacar, de Zabulón, y la tribu de José, representada por sus dos hijos Efraín y Manasés. Por eso lo llamaban la casa de Efraín, porque este hijo de José tenía mucha influencia sobre el pueblo de Israel. Bueno, el reino del sur, también conocido como reino de Judá, pues como yo dije, estaban formadas por la tribu de Judá y de Benjamín. El hecho de que el Señor sea reconocido como el león de la tribu de Judá parece confirmar que Dios estuvo en principio con el reino del sur,
y quizás no aprobaba al reino del norte. ¿Por qué? Esa es la clave de todo. ¿Por qué? Bueno, las esposas que tuvo Salomón, muy probablemente, entre otros lugares, algunas de ellas vendrían del pueblo del norte. Sí, aunque el favor de Dios estuvo inicialmente con el reino del sur, sin embargo, él tenía un gran amor por el reino del norte. Leamos esta palabra que está en Jeremías 31:31. Ahí dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Estos son los dos reinos. El reino del norte es la casa de Israel y el reino del sur es la casa de Judá. ¿Mm? Quizás para nosotros cobre sentido ahora esta porción de la palabra que dice que él vino él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Mm? Él vino por las ovejas perdidas, y creo que esto aparece en dos versículos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque la casa de Israel, es decir, los 10 reinos del norte, pues aparentemente se habían dedicado a la vida de los gentiles, tal cual los gentiles ya habían abandonado la práctica de la vida del pueblo judío que tenían cuando el reino estaba integrado. Ellos, las 10 tribus, se dedicaron a las prácticas y costumbres que tenían los pueblos del de sus alrededores, pues los pueblos desaprobados, los pueblos descendientes de Caín. Por eso entonces, por eso entonces es que el Señor les pide a ellos que no entren en la casa de Israel. Perdón, no entren en la casa de samaritanos ni vayan por camino de gentiles, porque los gentiles y los samaritanos estaban asociados como un solo pueblo. Recordemos cuando el Señor tuvo la reunión con la samaritana. La samaritana le dijo al Señor, ¿cómo tú siendo judío, cómo tú siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí todavía pues se amplía el marco de nuestra interrogación, de nuestra pregunta. ¿Por qué no se tratan entre sí si ellos eran un mismo pueblo? Bueno, la razón parece ser que era por esto, por las prácticas mundanas del tipo el resto del mundo que tenía, que tomaron las 10 tribus de Israel después que se separaron con el paso de los años, porque transcurrieron como 1000 años más o menos entre el momento en que se separaron hasta cuando el Señor estuvo entre nosotros. Pues. Ellos se habían hecho parte del proceder del proceder que tenían las naciones desaprobadas, las naciones que se originaron en los satanes, pues, que es un descendiente de Caín. Y el Señor le dijo a la mujer samaritana, le dijo, ustedes adoran lo que no saben. A la samaritana le dijo, ustedes adoran lo que no saben. ¿Por qué? Porque ellos adoraban a dioses falsos. Ellos adoraban a muñecos. Ellos adoraban a cosas que no hablaban. A cosas que había que cargarlos para que se movieran de un sitio a otro. Ustedes adoran lo que no saben. Imagínense que eso lo está diciendo el Señor a 10 tribus descendientes de Jacob. En cambio, dice, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Quiénes somos nosotros? El reino del sur, Judá y Benjamín. Adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, del reino de Judá, de los judíos. Ahí viene la salvación. Esto pone en evidencia muy claramente el asunto de las dos generaciones, porque sin duda alguna que esto es una realidad, esto no lo estoy inventando yo. Y como hemos hablado en otras oportunidades, lo que ocurre en el mundo, todo proviene precisamente de la influencia que el anuncio de Génesis 3:15 tiene sobre el mundo. Es decir, la confrontación, la guerra que
han desatado a los ángeles caídos en contra de la descendencia de la mujer y cómo la descendencia de la mujer de manera ingenua no se ha sabido defender en todo este tiempo. Así que bueno, esto es lo que pasó. Recuerde usted, cuando dice la casa de Israel, no se refiere a todo Israel, se refiere a la nación del norte, donde había 10 reinos que se habían extraviado, se habían perdido, y el Señor vino por ellos para rescatarlos. ¿No? Quizás eso le comience a dar a usted una visión un poquito diferente de las cosas. Son las 9:46, voy a mencionar en estos